Hola, buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica que tiene como finalidad, pues, conmemorar el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón. Sabemos que el pasado 17 de noviembre fue el Día Mundial para el Cáncer de Pulmón y qué mejor que hacerlo presentando los últimos avances en la detección temprana del cáncer de pulmón. Vamos a tener a dos invitados de lujo. Sabemos que el screening en muchos tumores ha mostrado salvar muchas vidas, es un estándar para diferentes neoplasias. Sin embargo, para el cáncer de pulmón ha sido, por no decir más difícil, implementar unas políticas de detección oportuna. Afortunadamente, en los últimos años hemos recopilado mucha evidencia que sustenta que es una estrategia que vale la pena implementar y pues con todas las salvedades que implica un programa de detección oportuna, como veremos, que no es solamente hacer el estudio, sino tener toda la maquinaria necesaria para, si detectas un caso probable de cáncer, pues darle todo lo que el paciente requiere a fin de determinar si tiene o no esta neoplasia y que eventualmente pueda concluir su tratamiento de manera exitosa. Nuestro primer ponente pues es el doctor Oscar Arrieta, conocido ampliamente por todos ustedes. Él es oncólogo médico y él es el coordinador de la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología y es pues líder de opinión en cáncer de pulmón en nuestro país y fuera del mismo. Él nos va a hablar de la evidencia que existe y de por qué deberíamos estar haciendo ya tamizaje en cáncer de pulmón. Después la doctora Marisol Arroyo, que ella es neumóloga, ella es adscrita también a la Unidad Funcional de Oncología Torácica, tiene muchos años trabajando en el equipo de la Unidad Funcional de Tórax del INCAN y además recientemente ha sido nombrada coordinadora del módulo de oncología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, lo cual es creo que va a ser una cuestión muy favorable para pues implementar muchas estrategias de diagnóstico oportuno y de diagnóstico temprano para el cáncer de pulmón. Y ella nos va a hablar de lo que es el primer programa de detección oportuna en México. Es el programa Detecto INCAN. La autora nos va a presentar pues cuáles son las características de este programa, el fundamento, cómo se accede a él. Y bueno, finalmente también queremos que esto sirva para que esta información pueda llegar a muchos pacientes que pudieran verse beneficiados por el programa. Sin más, le doy la palabra al doctor Arrieta y pues les doy gracias a ustedes por estar conectados hoy día, al doctor Martínez ahí por el espacio que nos brinda la ESMEO para poder compartir con ustedes esta información y a todo el equipo del ESMEO liderado por la licenciada Guadalupe Palacios, que siempre está muy atenta para apoyarnos en las actividades académicas. Oscar, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. El Día Mundial de Cáncer de Pulmón, pues es algo que hay que tener una concentración de esta neoplasia y particularmente de la prevención, donde podemos incidir realmente en la mortalidad. Y bueno, vamos a hablar del tamizaje. Lo que vamos a hablar de toda esta plática es por qué implementar un programa de detección, qué evolución tiene el programa de tamizaje de cáncer de pulmón, a quién debe ir dirigido, cuáles son las estrategias para reducir los riesgos, si es costo efectivo, y los riesgos y beneficios. Bueno, como sabemos, el cáncer de pulmón ocupa el 11.6% de incidencia de todas las neoplasias, solamente por debajo de cáncer de mama. Y en mortalidad sí es muy superior a muchas neoplasias, el 18% de toda la mortalidad por cáncer. Entonces es un problema grave de salud pública y mientras la mortalidad va disminuyendo en países desarrollados, se espera que en países en vías de desarrollo como Latinoamérica y particularmente México se incremente o duplique la mortalidad por cáncer de pulmón. Por ejemplo, en 2012 tenía una mortalidad de 1.5 millones y se espera que sea de cerca de 3 millones en el 2035 y todo esto en países en vías de desarrollo. ¿Por qué en países en vías de desarrollo? Pues precisamente porque no tenemos un tamizaje, medidas de prevención y medidas de reducción de tabaquismo. Y bueno, sabemos que la primera causa de muerte, que esto va a incrementar de manera significativa o que va a duplicar, y que la expectativa de sobrevida, a diferencia del cáncer de próstata o de mama, pues en cáncer de pulmón ha habido un muy pobre avance, aunque estadísticamente significativo.
Y particularmente en México, que está subestimado el diagnóstico, porque muchos pacientes fallecen con otros diagnósticos, pues vemos que sigue siendo también la primera causa de muerte y la principal factor para estar asociada con la mortalidad es precisamente un diagnóstico tardío. Y vemos aquí cómo la expectativa de sobrevida en estadios muy tempranos es tan alta como un 92%, como tan baja como el estadio 4B en el 0% a 5 años. Y vemos que pues, es una gran oportunidad, una expectativa de sobrevida a 5 años, en el localizado de manera global es de 50 a 60%, regional o localmente avanzado estadio 3, 30%, y solamente un 5% metastásico, tal vez un 20% a 5 años, cuando son tratados los pacientes con inmunoterapia en estadios avanzados. En Japón se tiene una etapa temprana, estadio 1 y 2, del 40%. En Estados Unidos esto es del 26%, Reino Unido 22%, bueno, son países de vías bien desarrollados. Sin embargo, Brasil tiene un 15% de estadios 1 y 2. Y en México, particularmente en la estadística que tenemos en el Instituto de Cancerología, tenemos solamente un 0.6%. No llegamos al 1% de los pacientes en etapas tempranas, desgraciadamente. Y estos son por diferentes factores, entre ellos una falta de tamizaje en el grupo de pacientes. Y bueno, el factor de riesgo por mucho es el cáncer, el tabaquismo, que está asociado al 30%, alrededor del 30% de todos los cánceres, y el 70-80% de las muertes por cáncer de pulmón. Y en México hasta 17% de la población fuma actualmente, llegando a ser 14.9 millones, 8% mujeres, 27% hombres, y en la Ciudad de México 27%. Y bueno, hay otros factores de riesgo que también hay que contemplar como factores de riesgo, como tabaquismo pasivo, radiación, ocupación que con asbesto, níquel, historia familiar de cáncer, EPOC, como otros factores de riesgo que tienen que ver con la inflamación. De tal manera que se ha intentado hacer un tamizaje ya desde 1960 y los primeros estudios en la Clínica Mayo fueron tratar de hacer una comparación en una placa de tórax y citología y contraobservación. Y en los primeros estudios con más de 150,000 pacientes, pues 77,000 pacientes de cada brazo, realmente no hubo un beneficio en cuanto a la mortalidad, 14 versus 14.2 para 10,000 habitantes. Y no hubo una reducción significativa, sin diferencias en el género, sin modificación de tratamiento, y todos ellos tratados en el 50%. ¿Por qué la placa no funciona? Porque no es suficiente para detectar etapas tempranas. Y bueno, pues desde el pasado se hizo la citología, la radiografía, y lo que se ha probado actualmente es la tomografía de baja dosis, que produce imágenes suficientes como para el 90% de menos de radiación que tiene una tomografía normal, y que en la historia pues vemos como los primeros estudios en la Clínica Mayo haciendo radiografías y posteriormente los estudios observacionales también de la Clínica Mayo y posteriormente los estudios de tomografía de dosis baja que inicialmente iniciaron con los estudios del National Lung Cancer Study, el estudio Dante italiano, el estudio Nelson de los Países Bajos, estudio italiano, Italia Lung, y por supuesto por los estudios de Bélgica. Pero también ya ven otros estudios más extensos. Y bueno, los primeros estudios de analizar la tomografía contra radiografía en el National Lung Cancer Study y en un pequeño estudio de PISCAN que tomaba en cuenta el índice tabáquico, primeramente más de 30 y en algún otro estudio 15 de índice tabáquico por más de 20 años. De tal manera que otros estudios como el Dante, el Nelson, Italia Lung, los estudios alemanes, también compararon, pero sin placa de tórax. Y los criterios, aunque eran diferentes, algunos eran similares, 50 a 75 años de edad en promedio, un índice tabáquico mayor de 20 o mayor de 30, y el más importante es National Lung Cancer Screening Trial, que aunque no fue primero, porque el primer estudio que demostró una mejoría fue auspiciado por la industria tabacalera y por la compañía Siemens, que fue retractado por el New England,
pero fue el primer estudio ya que da datos sólidos y de la evidencia del tamizaje, en el cual se autorizan más de 50,000 pacientes a tomografía por 3 años y una placa de tórax. Y lo que se encuentra es una reducción de riesgo de muerte de un 20% para el cáncer de pulmón, y vemos aquí esta reducción relativa del 20%, de tal manera que se requiere 320 tomografías para prevenir una muerte. Si nosotros tomamos cáncer de mama, necesitamos hacer 1,500 mastografías para saber la vida de una paciente con cáncer de mama. El estudio Nelson, en las actualizaciones que se tiene, un estudio de Países Bajos, una aleatorización de más de alrededor de 6,000 pacientes, y que fue analizada la mortalidad por 10 años, analizando los tamaños de los nódulos, pero también analizando también el volumen del tumor, que es otro de los plus que tiene este estudio. Y pues en este estudio lo que se demuestra claramente, comparado con los registros de brazo control, vemos que el tamizaje incrementa hasta el 50% en estadio 1A, y que a diferencia de los registros que se tienen, que es del 70% de estadios 4 y del control, brazo control, pues la diferencia es muy significativa para la detección de cáncer de manera temprana con el brazo control. Lo más significativo aquí es que la expectativa de sobrevida iba mejorando, y que fue un seguimiento muy largo. En hombres hasta 0.74, es decir, una reducción de riesgo del 16%, y en mujeres se alcanza hasta casi un 40% de reducción. Esto es muy significativo. Y estas son algunas diferencias de los estudios Nelson y del National Lung Cancer Study, en el cual la edad es 55 a 74 en primero y 50 a 74. El índice tabáquico es de 30 en el estudio norteamericano, el estudio de Países Bajos de 15, pero menos de 10 años de abandono. Y el tamaño de muestra es más significativo en el estudio americano, de 3 a 4 rondas en los estudios, y los test positivos fueron 24% para el estudio americano contra 2.1 para el Nelson, una reducción de riesgo del 20% y más del 20% como habíamos visto en estas poblaciones. El estudio Manchester, Liverpool, en London, también hay una tasa de detección de 3 y 4, o del U2 y el 4%, y una muy alta tasa de detección temprana entre el 71 y el 80% de los pacientes. Y bueno, hay un estudio también brasileño con alrededor de 790 pacientes, en el cual este estudio es una población diferente, en el cual tiene una alta incidencia de tuberculosis y de granulomas, y que encuentra una alta de positividad muy alta, que es 39%, a diferencia de los otros estudios, en el cual es alrededor en promedio entre 25 y 30%, y un valor predictivo de 3.2 y un diagnóstico de cáncer de pulmón de 1.3% en esto. Entonces, esto sugiere que a pesar de la alta prevalencia de enfermedad granulomatosa, el número de falsos positivos no se incrementó. Y bueno, ya con los metaanálisis sacando el Prisma, se analizó los estudios más importantes de tamizaje, dividiendo los pacientes que tienen tomografía de baja dosis contra placa de tórax versus observación. Y estos son los estudios, el 52% de todos los estudios que incluyó el National Lung Cancer Study. Y el siguiente estudio que evaluó pues es el estudio Dante y el estudio Nelson con el 22%. Y de manera global, en este metaanálisis hay una reducción de riesgo de 16% de mortalidad para cáncer de pulmón en todos los estudios, siendo positivo particularmente en el estudio National Lung Cancer Study, siendo positivo también o cercano a serlo en Italia Lung, y en el estudio Nelson. Con esto vemos los estudios que se comparan aquí, de los que en mujeres la reducción de riesgo es de 0.66, es decir, 34% reducción de riesgo, y en hombres es de 33% la reducción de riesgo de manera global. Y esto es aquí nuevamente la mortalidad de acuerdo a los estudios en este metaanálisis, en el cual vemos claramente las tendencias que existen en los estudios clínicos. ¿Cuáles son los pros de los estudios? Pues una disminución de riesgo, alrededor de 20-30%, detección de otras patologías como enfermedad coronaria,
detección y valoración del EPOC, una costo-efectividad, desarrollo de biomarcadores, pero también vemos otros, que es el acercamiento y la concientización que tiene el paciente para iniciar, dejar la cesación del tabaquismo. ¿Qué es en contra? Pues es una exposición a radiación, aunque siga siendo baja, pues puede predisponer un desarrollo de enfermedades neoplásicas que es extremadamente bajo, es una selección de pacientes ideales, un sobrediagnóstico que puede ser variable entre cada uno de los estudios y, por supuesto, algunas consecuencias psicológicas. En este sobrediagnóstico es muy variable en cuanto en cada uno de los estudios. Son dos áreas de preocupación, que son cánceres indolentes, causas competitivas de mortalidad, y es muy difícil poder estimar el exceso de cánceres en los grupos examinados en los estudios de tamizaje con el sobrediagnóstico. ¿Qué tenemos de sobrediagnóstico? Bueno, pues aquí vemos que dependiendo de cada uno de los estudios, podemos tener hasta un 38% en los metaanálisis de tomografía versus observación, de un 38%, en la placa de tórax alrededor de un 4%, un 0.3% de sobrediagnóstico, es decir, un 30% de manera global que podemos tener. Y esto en base al sobrediagnóstico que podemos tener va disminuyendo de acuerdo a la ronda de tomografía que se realiza. Para el National Lung Study Lung Cancer, 23, 27 y 15%. Para el Nelson, 19, 7 y 9 y 3.9%, que va reduciéndose de manera significativa. Y falsos positivos tenemos 23% en el estudio americano, en el estudio Dante 22%, en el estudio danés 7.9%, en el estudio Nelson 1.2, que implementó otras técnicas radiográficas que vale la pena también analizar detenidamente. Por supuesto, un reto es ahora esto avance científico, pues implementarlo en la población. Y esto ha sido difícil, particularmente en cáncer de pulmón, en donde se tiene un importante estigma, en el cual existe un costo significativo de la misma tomografía, de la misma biopsia. No es lo mismo tener una biopsia cervical o de mama, que los costos que podemos tener y, por supuesto, también los riesgos. De tal manera que para cuando tenemos un tamizaje, pues vamos a tener una detección pobre de cáncer de pulmón y, en cambio, cuando tenemos un programa de screening versus no screening, vamos a tener una mejor detección, particularmente en estadios tempranos, comparado con estadios ya avanzados. ¿A quién debe ir dirigido? Pues básicamente el 55 a 75 años de edad en promedio, en todos los estudios, y esto incrementa también las recomendaciones que tiene cada uno de ellos. Un índice tabáquico que va entre 30, sin embargo, unos estudios lo incluyen más de 20 de índice tabáquico. En nuestra población, por ejemplo, que hay nula información, tenemos que el promedio de índice tabáquico en pacientes con cáncer es apenas de 8 a 10 de índice tabáquico, que es muy pobre, y tenemos posiblemente alguna predisposición y que pensamos que podemos tener un beneficio teniendo una disminución en el índice tabáquico. Aquí vemos en los diferentes tipos de modelo en el cual, de acuerdo a la edad y a la suspensión del tabaquismo, como al incrementar el tamizaje, vamos a incrementar la reducción de mortalidad por cáncer y también una mayor perspectiva de años vividos de acuerdo a cada uno de los estudios y de acuerdo a la edad. Por supuesto, a tener una población más seleccionada que no tenga importante comorbilidad, que tenga mayor índice tabáquico, factores de riesgo, es muy importante. Y bueno, eso ha llevado a que tengamos ya guías de tratamiento en la NCCN y categorizar a los pacientes de muy alto riesgo, entre 55 y 74 años, tabaquismo tabáquico de 30 y cesación de 15 años menor de tabaquismo. O pacientes que tengan de edad entre 50 y que tengan también un índice tabáquico mayor de 20 y otros factores de riesgo adicionales como tabaquismo de segunda mano o que tengan factores de riesgo que incrementen el cáncer de pulmón. Por supuesto, en esto está recomendado el tamizaje. En los que son intermedio o bajo, no está recomendado el tamizaje en este grupo. No todos son candidatos. Vemos aquí que existe una población que pudiera beneficiarse en las muestras, en los pacientes, de tal manera que es muy importante estudiar los biomarcadores para poder definir dentro del tamizaje
algo que nos pueda incrementar el costo-beneficio de los pacientes. Y vemos genes como NKX2, que se puede detectar en sangre y que es un factor muy importante en etapas tempranas para el cáncer de pulmón y que algunos estudios lo han evaluado para detectarlo. De la misma manera, también se ha evaluado el ctDNA, que sigue siendo caro, pero detectar ctDNA en sangre predice y mejora el tamizaje del paciente con cáncer de pulmón. Tenemos marcadores muy importantes inflamatorios, entre ellos la proteína C reactiva, que esto se puede presentar en tanto en fumadores como exfumadores, y que esto también conlleva un incremento de riesgo, como vamos a ver aquí, que tiene un incremento de riesgo de cáncer de pulmón de 2 veces mayor y que esto se incrementa con niveles mayores de la proteína C reactiva. Entonces, estos marcadores de inflamación son muy importantes, que se pueden usar de manera individual. Sin embargo, actualmente no hay un biomarcador que se pueda considerar como una herramienta en los paneles combinados. Vemos aquí toda una lista de aquellos antígenos que se han utilizado, como el antígeno carcinogenario, marcadores tumorales, y que es importante poder evaluarlos en los estudios de tamizaje. Aquí vemos un estudio que evalúa el tamizaje utilizando el marcador 125, antígeno carcinogenario y otro marcador de fragmento de citocreatina 19, en el cual vemos cómo se incrementa la sensibilidad del tamizaje en este grupo de pacientes. Nuevamente, el incremento de la sensibilidad en controles y vasocontroles, la posibilidad de malignidad con biomarcadores puede ser mayor significativo. Y todo esto conllevando a una mayor sensibilidad en screening en los pacientes con etapas que se hace la valoración para etapas tempranas. Valoración de microRNAs, pues diferentes tipos de métodos han demostrado, por ejemplo, si es positivo en 1 o 2, incrementar a 4 hasta 32 veces mayor riesgo de mortalidad, y por supuesto esto incrementa la posibilidad de tener un método de screening adecuado en este tipo de biomarcadores, que insisto, aún se está en fase experimental. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Pues es la prevención por mucho. Y la otra es la estrategia de detección temprana para aprovechar esto. Además, el dejar de fumar pues es muy significativo para poder reducir el riesgo de cáncer, y el realizar una tomografía de baja dosis no es una licencia para fumar, no es un método que podamos tener tranquilidad para fumar, pero sí para detectar de manera temprana, captar pacientes, educación de los pacientes que podemos tener, y de tal manera que se han hecho estudios de cómo con los programas de screening se ha incrementado el desarrollo de exfumadores, tomando en cuenta que podemos tener una diferencia significativa en los estudios Nelson, por ejemplo, para lograr la cesación de tabaquismo cuando se hace la tomografía de los pacientes. Es costo eficiente, vemos muy altos costos directos del tabaquismo, costos indirectos del cáncer de pulmón, familiares, tener que venir al hospital, la carga de la productividad de la familia, y, por supuesto, una gran cantidad de recursos que en Latinoamérica invertidos en esto, y que desgraciadamente no tenemos una inversión, y que el dinero de los impuestos de tabaquismo van a un fondo común. Entonces, existe una gran cantidad de retos para en Latinoamérica. Y vemos aquí como un estudio realizado en el Instituto aquí de Cancerología, una etapa temprana es mucho más barata y que en etapas avanzadas, 10 veces más un costo de atención en etapa avanzada, esto sin contar en la época de la inmunoterapia. Esto posiblemente sea ya 20 veces mayor para el tratamiento. Vemos además que la mayor carga obviamente está en las etapas avanzadas por el número de pacientes que vemos, como ya comentamos previamente. Y se han hecho varios estudios de costo-efectividad para tratar de elucidar la tomografía y la placa de tórax, dependiendo, y esto ha hecho que se hagan estudios de farmacoeconomía que vamos a ver más adelante. De tal manera que tenemos grandes posibilidades de beneficio, posibilidades de detección de manera temprana, con riesgo de posibilidad de falsos negativos, y que puedan incrementar el riesgo para realizar algún tipo de biopsia. Los nódulos pulmonares muchas veces es importante poderlos evaluarlos, y se han hecho varias evaluaciones en cuanto al tamaño, particularmente el volumen del estudio Nelson, y vemos cómo la detección puede ser significativa aún en estudios brasileños en poblaciones
en donde es altamente la prevalencia de granulomas. Vemos aquí cómo diferentes algoritmos o nomogramas, de acuerdo si está especulado el nódulo, tamaño, atenuación de etcétera, si está con contacto con la pleura, si tiene una porción sólida, todo esto conlleva a que tengamos una mayor sensibilidad y podamos valorar de manera significativa. El volumen es muy importante, no solamente el tamaño, y esto es evaluado en el estudio Nelson, del cual valora de manera significativa y reduce los falsos negativos en el estudio Nelson y que da una gran ventaja sobre la comparación entre el tamaño y el volumen tumoral para también hacer un seguimiento. De tal manera que se ha realizado un sistema de informe para datos de long grants, así como EpiRats y para tumores renales. También tenemos esta clasificación. Y vemos que el seguimiento de acuerdo al tamaño del nódulo pulmonar, pues depende del tamaño tumoral, de su porción sólida, y que las indicaciones de acuerdo a factores de riesgo pueden ser hacer la tomografía anual cada 6 meses o cada 3 meses y considerar PET-CT cuando es más de 15 milímetros, hacer PET-CT y cuando es altamente sospechoso, hacer una biopsia de pulmón. Particularmente, también podemos hacer broncoescopía en algún tipo de pacientes y en la segunda tomografía, también depende de las características, ya hay algoritmo para ver si hacemos un seguimiento a corto plazo, hacer PET-CT o hacer biopsia. Por supuesto, es diferente tener un nódulo subsólido que un sólido, que el de acuerdo al tamaño, para realizar la biopsia. Y de acuerdo a estos costos de efectividad, en análisis tanto de hombres como mujeres, vemos en cuanto a años ganados, en cuanto a la mortalidad, pues vemos que la reducción de riesgo es entre 9 y 16% en este estudio danés, y que vemos aquí también en años de ganancia, en el cual la ventaja para considerarlo farmacoeconómicamente sensible es que sea menor de 60,000 euros por año vida ganada. Y realmente en los estudios se hace una valoración tanto para los hombres, alrededor de 20,000 euros, y en mujeres entre 17 y 32,000 euros para mujeres. De tal manera que, de acuerdo también a la edad, la mayor parte de los pacientes tienen un costo-beneficio, pacientes de edad avanzada, tal vez se incrementa los costos y no llega a tener una valoración significativa. Y por supuesto, ahora vemos también un tamizaje en pacientes. Se ha hecho estudios, algunos estudios retrospectivos en pacientes no fumadores, particularmente con otros factores de riesgo, y se han hecho tamizaje y screening. Y vemos cómo cuando se detecta un cáncer de pulmón en etapa temprana en no fumadores, tiene un mayor impacto en sobrevida, posiblemente porque la enfermedad sea menos agresiva, hay más opciones para poder realizar algún tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, todo esto ha llevado, bueno, vemos características de nuestra población. Tenemos 45% de no fumadores en el Instituto Nacional de Cancerología, 66% de las mujeres con cáncer de pulmón nunca fumó. Entonces, tenemos otra población muy diferente y que hemos estudiado. Y así, por ejemplo, en Taiwán, donde se hizo un estudio muy interesante, el estudio Taylor, vemos que la población de no fumadores, 53%, muy parecida a la población también mexicana. Y en ese estudio Talent, vemos cómo tenemos características similares, particularmente en mujeres con endocarcinoma, donde se incrementa, y que vemos estas mismas características en la población mexicana. Y por supuesto, hay otros factores de riesgo que podemos detectar que pueden estar asociados. De tal manera que se hizo en pacientes no fumadores y particularmente incluyendo pacientes familiares de cáncer. Vemos que el riesgo se incrementa de acuerdo hacia la madre, el hermano o la hermana que tienen mayor riesgo, y por supuesto que tengan 1 o 2 o 3 familiares, se incrementa hasta 9% la detección del cáncer y cáncer invasivo en el 9.1 cuando un paciente tiene 4 familiares con cáncer de pulmón. De tal manera que actualmente estamos haciendo el estudio Talent mexicano, estamos ya sometiendo al Comité de Ética para iniciar este estudio. Y bueno, la reto para México pues va a ser modificar los factores de riesgo, reducir el tabaquismo, detección temprana y por supuesto tener un tratamiento que esto también reduce de manera significativa. Y este es un problema de salud pública que es un reto para México y que vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología
va a continuar con el tema la doctora Marisol Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a ver un poco acerca de lo que estamos realizando en el Instituto Nacional de Cancerología. Como comentó el doctor Corona, tenemos el primer programa de detección oportuna de cáncer pulmonar en México. Bueno, en contexto, el doctor Arrieta ya nos explicó cuáles son los riesgos, beneficios, cuál es la importancia de realizar un programa de tamizaje a nivel mundial, principalmente porque el cáncer de pulmón es la primera neoplasia más mortal en México y en el mundo. Aproximadamente 7,044 personas mueren cada año en México por cáncer de pulmón y esto en promedio, bueno, se pronostica que se va a incrementar, se va a duplicar en los próximos años. En México, hasta un 20% de los pobladores de entre 12 y 65 años son fumadores y un 30,2% no son fumadores activos, pero son fumadores pasivos. Al igual, hay otros factores de riesgo que están asociados al cáncer de pulmón, como lo es en nuestra población la exposición al humo de la leña, que muchos de los pacientes, muchos de los pobladores tienen exposición a materiales, a la combustión de materiales orgánicos e inorgánicos, lo cual eso es factor de riesgo para cáncer de pulmón. En el Instituto Nacional de Cancerología empezamos a desarrollar este año el primer programa gratuito de detección temprana de cáncer de pulmón para referencia de aquellos pacientes que tengan riesgos para desarrollar esta enfermedad. Bueno, nuestro objetivo principal va a ser pues medir las características en cuanto a prevalencia e incidencia de cáncer de pulmón y la etapa al momento del diagnóstico en sujetos que tengan factores de riesgo en nuestra población mediante la evaluación de tomografía de baja dosis. Dentro de los objetivos secundarios tenemos otras como caracterizar a los participantes por edad, sexo, factores de riesgo. Vamos a ver mortalidad, la distribución por etapa clínica de la enfermedad. Pretendemos identificar marcadores serológicos, generar firmas de microRNA que pudieran predecir a los pacientes que tienden a desarrollar cáncer de pulmón. Con este programa pretendemos promover la implementación de programas de detección oportuna en México con tomografía de baja dosis que sean seguros, efectivos y sustentables. Vamos a asegurar que los beneficios de la detección no superan a los riesgos en cuestión a recursos humanos, económicos y temporales, y también vamos a generar conciencia en la población sobre la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Y vamos a otorgar un tratamiento especializado para tabaquismo. Como pudieron percatarse en la presentación del doctor Arrieta, un programa para dejar de fumar o un tratamiento para dejar de fumar es algo que es muy necesario en estos programas, ya que incrementa la posibilidad de cesación a los pacientes y reducen los riesgos de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, ¿quiénes son candidatos para participar en este programa de detección oportuna? Pacientes entre 55 y 75 años, tabaquismo activo o exfumador, haber suspendido en los últimos 15 años, exposición a humo de leña con un índice de exposición a humo de leña de 100 horas año, diagnóstico de enfermedad obstructiva crónica, y los pacientes que hayan fumado, o que sean exfumadores o que estén fumando, que tengan un índice tabáquico de 20 cajetillas año, 20 paquetes año, el cual lo pueden sacar multiplicando el número de cigarros que fuma el paciente por día o el candidato por día por el número de años fumados, entre 20, que son el número de cigarros que trae una cajetilla, y con esto podemos sacar el índice tabáquico. Importante es que este programa va encaminado, va dirigido a personal que no cuente con ningún seguro IMSS, ISSSTE, SEDENA o SEMAR, ya que la atención se realiza en el Instituto Nacional de Cancerología y somos un hospital de salubridad. Y es importante que los pacientes o aquellos candidatos no tengan sospecha o síntomas que sugieran un diagnóstico ya de cáncer de pulmón. ¿Cómo vamos a hacer la referencia? Bueno, la referencia se hace de acuerdo a la publicidad que hay en medios de comunicación, en Facebook, Instagram, revistas, notas de periódico, lo cual se hace la invitación a la población en general. También hemos hecho invitaciones a unidades de primer contacto y a clínicas de tabaquismo. El paciente puede
llamar al teléfono que se muestra en pantalla o escribir un correo también al correo que se encuentra ahí a un lado, en el cual se le va a agendar una cita, ya sea vía telefónica o puede ir presencialmente a agendar su cita. Bueno, en esta etapa nosotros vamos a incluir pacientes que estén en el interior de en área metropolitana, Ciudad de México o Estado de México, y aquellos pacientes del interior de la República que tengan la capacidad de venir y los recursos para venir aquí a la Ciudad de México a realizar los estudios. Una vez que se haya hecho su cita, van a venir a una valoración inicial. Principalmente tienen primer contacto con un médico, el cual los va a llevar a lo largo de este proceso, en el cual es una entrevista para determinar si en verdad tienen factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Posteriormente se les va a hacer una espirometría, un cuestionario de riesgos, consentimiento informado, y aquellos pacientes que sí cumplan con los factores de riesgo, se les va a generar una historia clínica y una valoración complementaria. Esta valoración complementaria involucra varios servicios como son los neumólogos, la clínica para dejar de fumar, psicología, que es parte de la clínica para dejar de fumar. En ocasiones hemos implementado programas de rehabilitación y bueno, principalmente consulta de neumología por aquellos pacientes que tengan otros factores asociados también al tabaquismo y referirlos al hospital o clínica que sea más adecuada para su seguimiento. Aquellos pacientes que no cumplan con los factores de riesgo, todavía se les da información por escrita y de forma verbal para que cesen al tabaco si es necesario, se les encamina a la clínica para dejar de fumar o únicamente se les otorga información y vigilancia acerca de síntomas posibles de cáncer de pulmón. Un paciente que tiene factores de riesgo y que cumple con los criterios para realizarse una tomografía, se les va a otorgar este estudio de forma gratuita. Se les va a dar seguimiento vía telefónica para que se hagan el estudio y posteriormente se les va a agendar una consulta de revaloración. A la par vamos a hacer cuestionarios de calidad de vida, de síntomas y vamos a medir predictores en sangre en búsqueda de factores de inflamación, interleucinas y marcadores predictores de la enfermedad. Una vez que ya tengamos la tomografía, se va a hacer una evaluación mediante un equipo multidisciplinario. El equipo está compuesto por neumólogos, radiólogos, oncólogos, cirujanos de tórax, entre otros. Vamos a evaluar el riesgo y del hallazgo por tomografía y en esto lo vamos a clasificar en riesgo medio bajo, medio o alto. Nos vamos a basar en los criterios de seguimiento del Long-RADS, que como había comentado el doctor Arrieta, estos son un algoritmo que generó la Asociación Americana de Radiología, en el cual nos ayuda a darle seguimiento o dar una estadificación de riesgo al paciente y en base a eso tomar las siguientes decisiones. Tomar en cuenta que todo se hace mediante un equipo multidisciplinario, lo cual reduce el riesgo de falsos positivos. Entonces también, bueno, los pacientes que tengan tomografía normal, solamente se les va a dar factores de riesgo, información por escrita y se les da la recomendación de hacer el estudio de forma anual. Quiero compartir con ustedes algunos resultados preliminares que hemos tenido en la clínica. Actualmente llevamos 6 meses de actividad desde que empezamos con el primer paciente. Hemos evaluado 145 participantes entre 50 y 75 años. De un 60% de la población es masculino, de los cuales, como les comentaba, el estudio, el programa está encaminado en este momento a Ciudad de México y área metropolitana, por lo tanto, la mayor porcentaje de estos participantes están en estas áreas. Y ahí está. Ok, de estos participantes, hasta el 92% fuman o han fumado, de los cuales hasta un 72%, aparte del tabaquismo activo, tienen tabaquismo de segunda mano por algún familiar o conocido dentro del trabajo. Solo el 38% de los participantes lo han suspendido, lo cual es algo muy preocupante, ya que la mayoría de los pacientes al momento de acudir al programa de detección primera cita continúan fumando. A estos pacientes se les ha invitado a participar o a tomar tratamiento en la clínica de
tabaquismo para que reduzcan su riesgo de continuar con factores para desarrollar cáncer de pulmón. En cuanto a exposición a humo de leña y EPOC, bueno, vemos que hasta un 14% de los pacientes tienen exposición a humo de leña. El 18% de los pacientes que han llegado de primera vez ya cuentan con diagnóstico de EPOC. Sin embargo, al realizar la espirometría para ver su función pulmonar cómo se encuentra, hasta un 33% de los pacientes tienen un diagnóstico de obstrucción al flujo aéreo, que si se hace un estudio con broncodilatador podríamos diagnosticar e incrementar este porcentaje de 18 pacientes con EPOC a un 33% de pacientes con EPOC, lo cual, bueno, checa con la literatura que la EPOC es una enfermedad subdiagnosticada. Como les comentaba, valoramos a los pacientes de acuerdo a la escala de Long-RADS para darles un riesgo y en base a eso dar el seguimiento de nuestros pacientes. En los resultados preliminares tenemos 95 pacientes que han estado con Long-RADS 1, que es un seguimiento a un año, tienen una probabilidad baja de malignidad en ese momento. No significa que a un año siga siendo lo mismo. Long-RADS 2 son 3 pacientes, el seguimiento también es a un año. Long-RADS 3 es seguimiento a 6 meses. Y Long-RADS 4A, que es lo máximo que hemos hasta ahorita catalogado a nuestros pacientes, han sido 3 pacientes, los cuales se han sesionado en el equipo multidisciplinario y se ha decidido ingresar al paciente al Instituto Nacional de Cancerología para continuar su abordaje mediante un PET-CT. Actualmente llevamos 42 candidatos en seguimiento, los cuales están en espera de realizar un estudio de tomografía en los diferentes centros que hay a lo largo de Ciudad de México y Estado de México para que se les haga su tomografía de baja dosis. Que también nos ha ayudado este programa a educar al público en general, mediante pláticas, mediante la participación y en conjunto con las sociedades. Hemos difundido esta información, los factores de riesgo para cáncer de pulmón, la importancia que tiene un diagnóstico temprano de esta enfermedad y hemos trabajado con la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco en cuanto a la referencia de estos pacientes a nuestra clínica. La UNAM, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Oncología, directamente con la Clínica de Tabaquismo del INER y con otras sociedades y industrias farmacéuticas. También hemos hecho varios infografías, las cuales se han subido a plataformas digitales, plataformas escritas y televisión, en el cual podemos aquí, ustedes pueden encontrar en estas diferentes plataformas digitales alguna de la información que hemos subido acerca del tabaquismo, los mitos y realidades, el seguimiento del cáncer de pulmón, algunos datos acerca del cáncer de pulmón. Entonces, con esto les comparto el contacto para referir a sus pacientes. Principalmente estamos disponibles tanto en teléfono como por vía electrónica de lunes a viernes. De 7 de la mañana a 6 de la tarde pueden hablar. Pueden mandar un correo electrónico o inclusive pueden mandar un mensaje de texto y se les contesta. Entonces al personal médico los invitamos a referir a todos sus pacientes los cuales cumplan con estas características para realizar la tomografía de baja dosis y descartar una neoplasia pulmonar a tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Arroyo y a la doctora Arrieta. Vamos a pasar en un momento a la sesión de preguntas. Pues ya estamos de regreso para la sesión de preguntas. Creo que pues ha sido una sesión bastante informativa en el sentido de que pues es un tema que no se ha tratado, en mi opinión, lo suficiente y que más allá de pues, la cuestión médica, pues estamos todavía muy lejos de que llegue a ser una política pública. Tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de organizarlas una secuencia más o menos lógica y también creo que de la prioridad, ¿no? Una de las preguntas que se está repitiendo mucho, doctora Arrieta, es
Sí, pues con todos los bemoles que nos mostraste en cuanto a los falsos positivos, los falsos negativos, los procedimientos invasivos, la posibilidad de someter a un paciente a pues a un procedimiento pues, que puede incluso pues, condicionarle alguna complicación grave. Si a pesar de todo esto vale la pena implementar un programa de detección oportuna en un país como México. Particularmente en México es importante hacerlo porque tenemos un problema muy grave de detección temprana. Todos los años, desde el 2010 que estudio en cancerología, 2005 de cancerología, todos los años tenemos 0.6, 0.7, 0.8, 0.6 etapas tempranas en cada año, excepto en el año de la pandemia, en el 2020, donde tuvimos alrededor de un 5 o 6% de etapas tempranas. Y esto no se debió a otra cosa, a que los pacientes con COVID estamos haciendo tomografías. Entonces, el hacer la tomografía en pacientes bien seleccionados, si lo hacemos por una enfermedad infecciosa, ahora si lo hacemos guiadamente, de manera ordenada, protocolizada, muy seguramente vamos a tener un beneficio y es urgente. No es solamente la tomografía, no es solamente el tamizaje, es también el sistema de referencia. ¿De qué sirve que tengamos un tamizaje si tenemos 5 o 6 meses para que el paciente llegue a un tratamiento? Entonces tenemos que actuar de manera conjunta en cuanto al sistema de referencia, la educación, de manera global. Entonces, sí, en México definitivamente se puede hacer. Por supuesto, el evitar las biopsias con un grupo multidisciplinario, con técnicas suficientes, con gente experimentada en las tomografías, y poder tomar la decisión, si hacemos una vigilancia en 1 año, 6 meses, 3 meses, o hacer la biopsia, o un PET-CT, creo que se puede reducir de manera muy significativa los riesgos, el sobrediagnóstico. Y bueno, ya mencionabas tú, es un tema que a pesar del impacto que puede tener, no se le ha dado importancia. Y que desgraciadamente la agenda que tiene las instituciones académicas está regida por la industria farmacéutica, no es meter medicamentos, esto tiene que ver con medicamentos. Vamos a ver más de etapas tempranas ahora en cuanto a información, porque ya hay medicamentos en etapas tempranas y localmente avanzadas. Entonces, en este momento es cuando sí les interesa. Entonces, creo que tenemos que tener claro que tener una agenda importante con todo lo que es prevención y que podamos impactar de manera real y económica en el país. Muchas gracias, Oscar. Voy a ligar un poquito lo que tú comentas acerca de que finalmente pues no se trata solo de hacer la tomografía, ¿no? Sino de tener todo el recurso de, pues que si tú detectas un caso probable, pues darle la oportunidad de que pueda seguir, ¿no? Y no nada más decirle, bueno, aquí tiene una tomografía, pues salió uno de los sospechosos, pues ahora busque, ¿no? Entonces, ligarlo con lo que comentaba Marisol, en el sentido de que, bueno, pues, ¿cuál es la secuencia que sigue un paciente, Marisol, en el programa Detecto que tú coordinas junto con Oscar, de cuando detectas un caso probable? O sea, se ingresa al INCAN, ahí cómo viene la cuestión pues, de los procedimientos invasivos si los requiere, y si finalmente termina en un procedimiento quirúrgico. Ok, bueno, los pacientes que por tomografía se valora esa tomografía inicialmente por neumólogo, que bueno, en este caso soy yo, a alguna imagen que pudiera ser sospechosa, paciente aparte con la historia de factores de riesgo alto, se valora por el equipo multidisciplinario y se toma una decisión. Si el paciente va directamente a PET-CT o a la par va a PET-CT y biopsia. El paciente en las siguientes 24 horas ya se está contactando vía telefónica para que vaya al INCAN a abrir expediente. En esa misma visita de la apertura de expediente se le da su primer consulta y se inicia todo el trámite para hacer estudios de extensión, como es la cita de PET-CT, laboratorios. Tenemos una enfermera que la llaman enfermera navegadora, que es aquella que va a la par del paciente para que se hagan todos sus estudios, no se demore nada y no haya pérdida del seguimiento del paciente. Una vez que se tiene la tomografía, el PET-CT,
y sus estudios de extensión, se vuelve a sesionar en la unidad funcional de oncología torácica para valorar la mejor forma de hacer la biopsia, donde se tenga diagnóstico, material suficiente para el resto de mutaciones o estudios que se necesiten para analizar la muestra, y así llegar de forma lo más oportuna, lo más rápida al diagnóstico. De acuerdo, entonces creo que una de las principales fortalezas de este programa, que además creo que pues ha brincado muchas de las dificultades, es justo que al paciente se le acompaña desde que se le hace la tomografía hasta que determina en un caso sospechoso si es cáncer o no y se le ofrece el tratamiento que requiere, ¿no? El doctor Ludwig Bacon, desde Nicaragua, nos pregunta si se avisora un escenario donde, adicional a la tomografía de baja dosis, para screening se le puedan adicionar la determinación de células tumorales circulantes. Bueno, los biomarcadores son muy atractivos. Uno es, en cuanto al ctDNA, es muy costoso. Igualmente, células circulantes es muy costoso para hacerlo en una población abierta. Me parece que es mucho más atractivo hacer lo que es la inflamación, marcadores inflamatorios como proteína C reactiva u otros marcadores que podamos ir determinando. Pero definitivamente, por supuesto, un panorama es tener este biomarcador, que inclusive también se ha hecho con espectoraciones y detectar proteómica en saliva. Y de hecho estamos haciendo estudios en colaboración con la UNAM y con el EPGEN de proteómica en pacientes para detectar cáncer de pulmón. Entonces sí es un escenario factible. Es tecnología, particularmente las células circulantes tumorales, es tecnología costosa y difícil de aplicar, pero que en un futuro se vislumbra poder hacer una determinación de este grupo de pacientes. En el futuro va a ser no solamente la tomografía con imagen, sino también el biomarcador, que nos van a permitir elucidar si el paciente debe ir a vigilancia o hacer una biopsia. De acuerdo, muchas gracias, Oscar. Una pregunta que se está repitiendo bastante es, pongo el contexto, pues todos sabemos la fórmula, la conocemos, la determinación del índice tabáquico, pero nos preguntan cómo se calcula pues la exposición al humo de leña, ¿no? Que creo que es una de las situaciones que de pronto puede ser un tanto más subjetiva. Nos preguntan cómo hacen la determinación de las horas que el paciente o el caso potencial está expuesto a humo de leña para considerar si entra o no al programa. Ok, el factor de riesgo que nosotros implementamos de corte es 100 horas año. ¿Cómo sale este número? Es el número de horas en promedio que un paciente tiene exposición en el día de forma constante y directa al humo de la leña. Por ejemplo, los pacientes que utilizan el fogón para cocinar, aquellos que por su ocupación están aproximadamente pues todo el turno, 8 horas, que están en contacto directamente con el humo y lo están inhalando, por el número de años que tienen esta exposición. Entonces nada más son horas al día en promedio por el número de años y ahí tenemos el índice de exposición al humo de la leña. Sí es algo, en promedio no es tan exacto, pero al igual el índice tabáquico es algo promedio, ya que los pacientes muchas veces empiezan con 1 o 2 cigarros y es así, están 3 años y luego le suben a una cajetilla y demás. Entonces es un promedio más o menos, pero lo que es factor de riesgo lo consideramos es 100 horas año. Muchas gracias. Sabemos que pues definitivamente el screening ha demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. El estudio Nelson fue muy claro en cómo se invierte esa proporción de pacientes con enfermedad avanzada hacia una mayor proporción de enfermedad temprana, ¿no? Pero también sabemos que una de las principales limitantes de screening, no solo en nuestro país, sino en el mundo, es este estigma del tabaquismo, ¿no? Y de que el paciente se merece la enfermedad y que entonces, ¿por qué vamos a gastar en estas personas, ¿no? Y llama la atención la baja proporción de pacientes en la clínica que han logrado o que han pues, conseguido dejar de fumar, ¿no? Entonces, aquí un poquito jugando el abogado del diablo,
Sabemos que el primer estudio de screening fue patrocinado por la industria farmacéutica y una de las principales críticas fue que le brindaba al fumador esa falsa sensación de seguridad de que no importaba cuánto fumara porque al final le podían hacer una tomografía y se iba a salvar del cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr pues hacer pues ese cambio de mentalidad y que este programa de screening no se convierta justo en eso, ¿no? En una falsa sensación de seguridad, que es justo lo que no queremos, ¿no? Hay un gran movimiento de parte de la clínica del INCAN y de muchas gentes en el país para contrarrestar los efectos nocivos del tabaquismo, pero ¿cómo lograr que no se convierta en eso, ¿no? En una falsa sensación de seguridad y que, bueno, entonces podemos seguir fumando porque vamos a hacer una tomografía y con esto nos vamos a aumentar las posibilidades de curarnos si nos da cáncer de pulmón? Bueno, voy a responder esta pregunta. Lo primero es educación al paciente. O sea, principalmente paciente que llega a la clínica para de detecto, y que tiene tabaquismo activo, se les invita, se les da consejo breve, ya que también, bueno, a la par se ha visto que otorgar tratamiento para dejar de fumar, dar un consejo breve que no nos tarda más de 5 minutos, incrementa la posibilidad de que un paciente quiera dejar de fumar. Desafortunadamente a nivel mundial, no solamente en México, los pacientes que con éxito dejan de fumar es de un 3 a un 4% de todos los fumadores. Pero dar un consejo aparte en un de éxito en los pacientes que dejan de fumar. Entonces, sí es mucha información al paciente, información verbal, información por escrita, es apoyarnos de medios de comunicación, apoyarnos de estas clínicas de tabaquismo que se encuentran a nivel nacional por esta comisión interinstitucional para dar información al paciente que, bueno, esto es nada más algo que estamos descartando este año, pero puede suceder el siguiente año o el que sigue y se tiene que seguir, digamos, la valoración por tomografía y que ese riesgo ahí está, porque simplemente fumó el paciente, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta aquí. Si existe algún programa para población abierta para detección y seguimiento de nódulos incidentales, que ya nos comentaba Oscar que pues ha sido una de las razones, el COVID y los nódulos incidentales por las que se ha incrementado la proporción de pacientes con enfermedad temprana. ¿Hay algún programa? El programa como tal, no. La especialidad que da seguimiento a los nódulos pulmonares son los neumólogos. Entiendo que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene una clínica de nódulo pulmonar que, bueno, por temas de coronavirus, ahorita no está al 100% tal vez, pero hallazgo por tomografía se tiene que dar seguimiento por el especialista, sea médico internista, sea neumólogo, sea oncólogo, pero no se debe de dejar, digamos, a un lado por algo que nada más alguien no le prestó atención, pero está, ¿no? Y salvo que Oscar nos diga lo contrario, finalmente para población abierta con nódulos incidentales, pues las puertas del INCAN siempre están abiertas, ¿no? Para valorar y eventualmente si requiere alguna intervención, pues ahí está la opción del INCAN, ¿no? Nos preguntan también, ¿cuál es el tamaño promedio de los nódulos pulmonares que se han detectado en la clínica? Bueno, como les había puesto en la tablita, llevamos 3 pacientes con nódulos pulmonares de 9 a 12 milímetros, que esos los catalogamos como 4A. Los pacientes que están en LONGRADS 1 son pacientes que tienen granulomas menos de 2 milímetros, que son de etiología, bueno, los catalogamos como de etiología probablemente benigna, ¿no? O sea, que no requieren seguimiento más que al año. Entonces, en promedio, si hablamos de un promedio, pues 95% están en grado 1, lo cual son nódulos muy pequeños, menos de 2 milímetros. De acuerdo, muchas gracias. Estamos prácticamente sobre el tiempo, pero quisiera concluir con una pregunta que me parece muy buena y aquí me gustaría escuchar la respuesta de ambos. Pregunta del doctor Sergio Monraz, ¿cuál ha sido el principal reto para implementar este programa de detección en nuestro país? Bueno, llevamos 10 años
querido implementar este programa desde que inició, y ha sido los tiempos de la tomografía uno de los retos, y el tener a alguien que interprete las tomografías. Esto a nivel local, ya no estamos hablando a nivel nacional. Ciertamente, muchas veces hablando de la mastografía, hacemos recomendaciones en guía, nos sentamos, formamos un grupo, decimos, vamos a hacer la mastografía en mayores de 40 años de edad, cada año, y esta va a ser la recomendación. Pero si todas las mujeres de 40 años se aventaran a hacer su mastografía, no habría forma de hacérselas. Entonces, más aún que no es tan sencillo la mastografía, el equipo de tomografía se está ocupado, tenemos un retraso dentro de los pacientes con cáncer, de seguimiento con cáncer, con otras patologías, que no tenemos el espacio suficiente para hacer esta tomografía de manera pública. Entonces, esto es uno de los grandes retos. Además, es el estigma que se tiene, no se quiere invertir. La gente sigue insistiendo que la gente que fuma se merece y que tiene que pagar su enfermedad o su tamizaje, si es que esto es efectivo o no. Entonces, es ir contra la ideología, ir contra los tiempos, los gastos, y pues afortunadamente el hecho de que iniciamos el programa es que tuvimos el apoyo para iniciar las tomografías de bajo costo. Y de esta manera, teniendo estos datos, es ir a presentar, con ese es el plan que tenemos Marisol, nosotros, ya con datos duros, ir al Senado, ir a la Cámara de Diputados para generar un programa especial, así como existe un programa especial para preparar gente, recursos humanos en mastografía, debemos de empezar a hacerlo con la tomografía. Y bueno, hay muchos factores diferentes entre cada población, y es importante conocer la nuestra. Tenemos muchas mujeres con cáncer asociado o no a tabaquismo, y como vimos en el estudio Nelson, el beneficio que se tiene con las mujeres es mucho mayor que de los hombres, posiblemente debido a que el pronóstico de pacientes con cáncer de pulmón en la mujer es mejor, a que pueda haber una mayor susceptibilidad, mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer con el tabaquismo, y esto te hace que tengamos una mejor tamizaje. Entonces, estos son algunos retos que tenemos. José Marisol, ¿algún otro más? Pues sí, eso, y también yo creo que educación, ¿no? Yo creo que se centra principalmente en que las personas conozcan los factores de riesgo, busquen ir hacia un programa de tamizaje, que también el médico de primer contacto identifique a las personas que pudieran tener estos factores de riesgo y los refieran a tiempo. Porque algo que también se platicó es el retraso en la referencia. En sí, a lo mejor ya tiene síntomas, y bueno, los pacientes que ya tienen síntomas sugerentes de cáncer de pulmón ya normalmente hasta un 80% están en etapas avanzadas de la enfermedad. Lo que intentamos hacer es detectarlos a tiempo, darles la oportunidad de tener un tratamiento con fines curativos. Entonces, también es mucha educación a la población, a los médicos de primer contacto. De acuerdo, muchas gracias. Pues se quedan varias preguntas. Muchas tienen que ver con capacitación, educación. Yo invito a nuestros, la gente que nos está acompañando a que sigan a la doctora Rita, que sigan a la doctora Arroyo en Twitter, en sus redes sociales. Normalmente se comparte mucha información de educación, está constantemente publicando cómo se hace el diagnóstico oportuno, cómo se selecciona un paciente para screening. Lamentablemente por el tiempo pues no le pudimos dar espacio a todas las preguntas. Solo me queda agradecerles por la disposición para participar en esta sesión, que creo que es muy, muy relevante para pues, sentar un precedente de lo que se está haciendo en cuanto a diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, y felicitarlos por el entusiasmo que tienen para pues, justo tratar de brincar todas estas barreras que ya nos comentaron. Agradecerles a los asistentes por acompañarnos, a Héctor Martínez Said por el espacio, y a todo el equipo del ESMEO. Muchas gracias y buenas noches.